Hay otro mundo que todavía nos falta muchísimo explorar, que es el mundo subacuático, ¿no? Y por eso es que hoy vamos a hablar de William Beebe y Otis Barton, porque lo que ellos hicieron, y lo vamos a tener que contextualizar en la época, ¿no? Y bueno, un poco toda la hazaña que ellos llevaron a cabo, es realmente de dos personas lunáticas, desquiciadas, Lunáticas. lunáticas, o con un gran coraje, ¿no? Como todos los exploradores que un poco hemos mencionado. ¿Por qué? Porque situándonos o contextualizando un poco esta hazaña que fue hacia los años, o sea, el año 1930, ¿sí? Hasta ese momento nadie había hecho algo como lo que ellos hicieron. Hay algunas historias, leyendas, si se quiere, de la antigüedad. Podemos citar al rey Gilgamesh, que fue un rey de la Mesopotamia, que, según cuenta el mito, podríamos decir, o la leyenda, cuando este rey empieza a envejecer, un sabio le dice que había una planta en el fondo del mar que lo iba a rejuvenecer. Se dice que este rey le pusieron piedras, lo ataron, le ataron piedras al cuerpo para que él pudiera sumergirse. Llegó hasta el fondo del mar, consiguió agarrar esa planta, pero cuando subió, victorioso con la planta, en un descuido la dejó, digamos, estaba en un lago, la dejó, digamos, al lado suyo, y una serpiente vino, se la comió, y mientras la serpiente se escapaba, el rey podía ver cómo la serpiente se rejuvenecía. Ah, mirá, qué interesante. Se Qué dice que bueno. ese fue digamos, la primera persona en llegar hasta las profundidades del Sí, mar. sí, sí, sí. Obviamente una leyenda. Sí, sí, pero está buena. Exacto. También es una leyenda en el caso de Alejandro Magno, que también se dice que en su afán de exploración, una persona eh, líder, aventurera y con, bueno, gran capacidad en todo sentido, se dice que Alejandro Magno también ideó una cápsula de vidrio que la ató a una embarcación y logró él ser la primera persona, según cuenta un poco la Sí. leyenda, no hay nada verídico en esto, Ujujú. pero se cuenta que él logró descender por debajo del mar para hacer las primeras observaciones, ¿no? De qué era lo que había, ¿no? De qué era lo que se veía, ¿no? Cuando uno lograba descender ahí. Así que a Alejandro Magno también le podríamos atribuir como eh, Sí, por quizás lo un menos se primer dice eso, intento. sí. Exactamente. Pero la realidad es que la curiosidad que llevó a estos dos personajes de los que vamos a hablar hoy, que es William Beebe y Otis Barton, lo que los llevó a hacer lo que hicieron es el hecho de que hasta ese momento lo que se conocía, sobre todo de la zoología del mar, era por aquello que llegaba quizás a las costas, ¿no? Fauna marítima muerta o cercana a morir, o lo que se observaba desde, digamos, desde las embarcaciones, lo que se podía observar, o lo que se podía llegar a pescar con redes. Ese era hasta ese momento el conocimiento que se tenía sobre todo, La fauna la marina. fauna marina y la fauna marina profunda. Pero nadie a ciencia cierta sabía que había metros y metros y metros abajo del mar. ¿Sí? Esa gran curiosidad es la que tenía William Beebe, que William Beebe nació el 29 de julio de 1877 en Estados Unidos, fue biólogo, explorador y escritor, ¿sí? En todo lo que es la historia natural. Fue un biólogo muy reconocido que recorrió el mundo capacitándose, dando conferencias, sobre todo le interesaba la parte de las aves y la fauna marina también. Bueno, una persona sumamente estudiada, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con la biología. Pero claro, esta curiosidad que quizás todos podían tener hasta ese momento, decir, che, sabemos qué hay en el aire, sabemos qué hay en la tierra, pero ¿qué hay abajo del agua, no? ¿Qué es lo que hay que obviamente nadie hasta este momento sabe? Esa pregunta no se la quedó como, digamos, un interrogante, sino que la quiso, o sea, quiso contrastarla y quiso encontrarle una respuesta, ¿sí? Así es que William Beebe ideó, ¿sí?
teóricamente, una cápsula de forma cilíndrica, ¿sí? Con la que él iba a sumergirse dentro del mar y con eso iba a poder explorar digamos, hacia la profundidad del mar todo aquello que hasta ese momento no se conocía. ¿Se sabe hasta qué profundidad? Se sabe, sí, ahí vamos a develar eso. Pero tuvo mucha suerte porque según cuenta Otis Barton, ¿sí? Que nació en el 5 de junio de 1899, era ingeniero e inventor. Cuando escucha la historia de William Beebe y se entera de que él se quería meter hacia las profundidades del mar, le dice, no, loco, ese diseño no va, haceme caso que yo voy a diseñar, digamos, la cápsula, La cápsula. digamos, con los conocimientos de ingeniería que yo tengo, que obviamente, bueno, creía él que eran los que iban a funcionar, ¿sí? Y dicho y hecho, Otis Barton fue un poco la cabeza intelectual de esta misión, de esta exploración. Beebe, si se quiere, puso el entusiasmo y el liderazgo hacia, digamos, hacia la misión, pero fue Barton quien ideó técnicamente lo que se iba a hacer, ¿no? Y ahí es donde surge la bathysphere o la batiesfera. Batiesfera, exactamente. Esfera no hace falta decirlo. Batis viene del griego que significa profundidad. Es decir, la esfera que iba a llevarlos a la profundidad del océano, ¿sí? Una esfera de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, ¿sí? Ahí la estamos viendo en la foto, sí. La estamos viendo en imágenes. Como ven, están ahí medio agachados, sí, no es que la verdad, tenían de solo demasiado pensarlo, espacio, ya ¿no? me agarra un ataque de Bueno, claustrofobia. bueno, exactamente. Si te agarra claustrofobia viendo esa imagen arriba del barco, que era la embarcación Ready, ¿sí? No quiero ni pensar abajo. Imagínate abajo del mar. Fondo. Exactamente. Hay que contextualizar para entender bien cuáles eran los desafíos de ese momento. 1930, ¿sí? Sabemos que no tenían en ese momento la tecnología que tenemos hoy nosotros, no. ¿sí? Una misión hacia las profundidades del océano, que como sabemos hay dos grandes desafíos a sortear. El primero, el de la luz, ¿sí? Sí. A medida que vamos descendiendo, Disminuye la luz, disminuye la luz y también empezamos a ver no solo menos luz, sino algunas gamas de colores se empiezan a perder, ¿sí? Eso fue algo que se teorizaba obviamente, pero que Beebe terminó comprobando. Por ejemplo, el color rojo es uno de los colores que, mientras vos más avanzás en la profundidad, va desapareciendo. Exactamente. Eso es una cosa. Y el otro problema es el tema de la presión, ¿sí? A mayor profundidad, mayor presión, y eso obviamente es un gran riesgo no solo para Beebe Barton, sino también para la cápsula, que tenía que aguantar la gran presión que se iba a encontrar esa esfera metálica a los metros de profundidad que ahora vamos a comentar. La esfera estaba hecha de acero, hierro fundido, pesaba aproximadamente 2.200 kilos. 2 toneladas. 2 toneladas, exactamente. Y los recuadros, digamos, translúcidos eran de cuarzo fundido, ¿sí? Mirá vos, en aquella época, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque el cuarzo permitía no solo aguantar la presión, ¿sí? Sino permitir también la visibilidad hacia afuera. Según cuentan un poco los registros que he encontrado, iban a ser 3 las ventanas, si se quiere, que iba a tener la cápsula. Terminaron siendo 2 porque cuando consiguieron los materiales y se los enviaron, uno de esos cuarzos estaba, digamos, tenía un defecto, deteriorado. Entonces tuvieron que improvisar y tapar lo que iba a ser esa ventana con más hierro fundido. Esta cápsula obviamente no tenía maniobrabilidad, ¿sí? No era una nave, sino que era una esfera colgada de un cable también de acero de 1 pulgada, ¿sí? Ese cable, a su vez, tenía digamos, un caño de goma por donde llegaba la electricidad a la esfera y el aire se lo proporcionaban ellos con tanque de oxígeno. Llegaba la electricidad y
la forma de comunicación que tenían ellos desde la esfera hacia el barco, la embarcación Ready, era a través de comunicación telefónica. Es decir, había un cable telefónico por donde ellos podían comunicarse con quien iba a estar en la nave, registrando todas las observaciones que ellos iban haciendo, ¿sí? Porque si no, iban a perder mucho tiempo mientras observaban, con el poco tiempo con el que contaban, y hacían las anotaciones. Entonces era más práctico que ellos pudiesen ver y que alguien pudiese anotar lo que ellos un poco iban narrando. Bien, esto se financió, bueno, de manera privada. Barton y Beebe consiguieron un poco los fondos a través de, por ejemplo, la New York Zoological Society. En 1934, la Nat Geo Society, National Geographic Society, financió una de las inmersiones. En total fueron 35 en 4 años, ¿sí? Y obviamente las primeras inmersiones de la batiesfera fueron no tripuladas. Es decir, fueron de testeo para ver si realmente aguantaba la inmersión la esfera, ¿no? Se cuenta que en una de estas inmersiones detectaron que se enredaban los cables de electricidad y los cables telefónicos, lo cual tuvieron que resolver. Y en una en particular, cuando sacan la batiesfera, detectan que había tenido a gran profundidad pequeñas filtraciones de agua. Según dice Beebe, esas filtraciones, si hubiese estado tripulada de la misión, hubiesen sido como balas de agua. Porque claro. Vos si tenés una botella con aire llena, la hundís un poco abajo del mar, no pasa nada. Ahora, si la tenés a 500 metros de profundidad, entra con una pequeña presión. Filtración entra con una presión. Sí, es una aguja, sí. Exactamente, es una aguja. Bien. Cuando, empiezan a hacer las inmersiones, una en particular se da una situación que me hizo acordar mucho a nuestro querido Alex Honnold y la televisación de Netflix cuando hizo su hazaña, que también la hemos contado acá. En 1932, una de las inmersiones se dio una situación muy curiosa que fue transmitida por la NBC vía radio. O sea, lo mismo que hizo Netflix, la radio NBC transmitió en directo lo que un poco Beebe y Barton iban narrando, ¿no? que iba pasando. Y obviamente para ese momento fue el mismo impacto que pudo haber tenido lo de Alex Honnold en esta época. Entre las 35 inmersiones, la que más se destaca fue aquella récord para ese momento, que fue una inmersión donde llegaron a 923 metros por debajo del mar. Eso es casi, sí, muchísimo. Son 9 cuadras, ¿no? De las que caminamos acá, 9 cuadras para abajo, es un montonazo. Y lo curioso de estas inmersiones es que en varias, sobre todo Beebe, advierte una gran cantidad de especies, obviamente marinas, que hasta ese momento no se tenía conocimiento sobre, ¿sí? En particular 5 que él describe con mucho detalle y a las cuales a estas especies les asigna un nombre. Un nombre, que un poco fue ideación de él. ¿Qué sucedió con estas especies que él identifica? 4 de esas 5 hasta el día de hoy fueron no aceptadas por por el consenso general zoológico, científico, exacto. ¿Y por qué de alguna forma se ha desacreditado las observaciones de Beebe? Por varias razones. En primer lugar, un poco se piensa de que Beebe no tenía gran capacidad de observación por una cuestión de luz. La cápsula tenía un reflector de luz, pero se dice que él no estaba en muy buenas condiciones como de observar detalladamente lo que vio. También se juzga su capacidad cognitiva a 900 metros debajo del mar por una cuestión de la presión. Se piensa de que quizás pudo no haber observado con total lucidez. Claro. Exactamente. Lo otro que se piensa es, desde ese momento hasta ahora han pasado 100 años y muchas especies marítimas se han extinguido.
se piensa de que quizás esas especies que él vio Ya no simplemente existen. ya no existen más. Con lo cual, fuera de este dato quizás científico, no hay que restarle el mérito a estas dos personas de que fueron pioneros en la exploración marina de profundidad, ¿sí? Marcando el camino para otros exploradores que posteriormente los iban a superar en cuanto a récord de profundidad. Ahora vamos a hablar obviamente de Cameron, que es el que hoy hablamos a la mañana. Pero una vez que alguien hizo algo, después quizás es más fácil repetirlo, superarlo. Pero ellos tuvieron las agallas en ese momento de meterse en una cápsula que no se había inventado, que nadie había testeado. No, Llevaron a cabo en esa ambas época, cosas, ¿no? exactamente. Y tuvieron las agallas de no solo hacerlo una vez, sino hacerlo 35 veces, ¿sí? Con el riesgo que constantemente incurrían. No solo por lo mencionado, sino porque también mencionan ellos en varias oportunidades, como la cápsula estaba de alguna forma atada a la embarcación, en muchas ocasiones por la Las marea, corrientes. por la corriente y por el mismo rock and roll de la embarcación, la cápsula se movía mucho, ¿sí? Y primero si se cortaba el cable, Ya no está. había ningún tipo de No la iban a rescate, buscar. era una muerte Seguro, asegurada. sí. En una de estas instancias cuenta Barton que se mareó tanto que vomitó adentro de la cápsula. Entonces, no era para nada una misión cómoda de bajar a las profundidades del mar, a observar qué lindo que era, sino que era un riesgo completo Ujú. cada una de las inmersiones. Eh, Luego de eso, como les decía, hubieron varios aventureros que no solo, bueno, el mismo Otis Barton, 10 años después, con una cápsula similar, vuelve a hacer una inmersión, supera ese récord que habían establecido en cuanto a metros de profundidad, y varios científicos y exploradores fueron superando de a poco ese hito. Hasta que en el año, ya nos acercamos mucho más a la fecha actual, en el 2012, ¿sí? James Cameron, 26 de marzo de 2012, lleva a cabo una gran hazaña. Podríamos hasta dedicarle un capítulo. Pero eso es bueno, eso Solo, sí va a tener que ser un capítulo aparte. exactamente, pero vamos a mencionarlo si se quiere, que él logra en solitario y con una nave piloteable Sí. llegar al Deep Sea Challenger, que el Deep Sea Challenger es en las Islas Marianas, en la profundidad de las Islas Marianas, se encuentra el punto más profundo, ¿sí? 11.000 metros, ¿no? 10.000 más 10.000 metros que el Everest. Exactamente, perfecto. Estás para hacer la columna voz No, pero es que siempre me llamó que siempre me llamó la atención, perdón, hago esta aclaración, es que nunca tuvo la relevancia que tendría que haber tenido a nivel noticia, ¿no? Sí. Así como estamos enterados todos de esta misión a la Luna, ¿por qué eso en la profundidad de nuestra Tierra no tuvo? Hay muy poca gente, hay gente que no lo sabe, pero ni por chiste lo sabe. Sí. ¿Vos de qué te reís? No nos olvidemos de Cousteau. No, pero vamos al tema de haber llegado a tanta profundidad. Eso es una hazaña, pero... Sí. Única. Bueno, se discute también justamente esto, de que queremos ir al espacio a ver otros planetas y no conocemos el nuestro. Por eso. Nosotros tenemos la experiencia también del talud de Mar del Plata, tuvimos también aquí, que era muy similar porque encontraron un montón de especies desconocidas que estaban ahí y que uno no sabe. Y imagínate la visión tan parcial que hay bajo el mar, que necesitas iluminar y las formas que tienen luz propia y todo lo que se descubrió después, ¿no? Por eso, bueno, está esta discusión, a dónde vamos y qué conocemos del planeta. Claro. Y cuántas cosas
desconocidas nos acompañan, ¿no? Pero bueno, estos son los precursores que se animaron y abrieron un camino también, ¿no? En la investigación. Sí, sí. Se dice que conocemos cerca del 5% de todo el volumen del mar, de los océanos de nuestro querido planeta. Y a mí también me queda un poco esa pregunta de por qué siempre, bueno, nos hemos interesado más en qué hay arriba, ¿no? Qué hay en el espacio, pero por alguna razón pareciera ser menor la curiosidad de qué hay debajo del mar en tanta superficie marítima que tenemos por recorrer y tantos secretos, ¿no? Que están ahí ocultos, desde especies que seguro vivan en las mayores de las profundidades hasta algún otro secreto que ni sospechamos, pero que está ahí esperándonos.